Hola mis niños del séptimo B, esta va a ser mi nueva forma de hacer clases. Quiero probar con ustedes a ver si se puede. Bueno, esto lo elegí porque igual quiero estar más cerca. Yo los echo mucho de menos y la verdad que no podemos estar en clases, pero quisiera acercarme a sus familias de esta manera, a ti. Y bueno, también ustedes entrar en mi casa porque igual estamos en cuarentena, es lo que hay. Y tenemos que tratar de seguir con esto para ver si aprendemos mejor. Hoy día vamos a hacer una clase resumen que tiene que ver con lo que hemos visto en todo este ratito de la primera unidad, que tiene que ver con cómo nos relacionamos con los microorganismos y nuestra subunidad, vida microscópica. La idea es que este resumen de las otras clases te sirva para poder estudiar. Si esto lo entiendas mejor, mis clases van a ser así, pero necesito que tú me respondas. O sea, una vez que veas este video, ojalá dedito para arriba. En realidad quiero que me digas si es mejor así o no para que tú lo entiendas, y yo voy a esforzarme en hacer clases así para que tú puedas estar más cerca de los contenidos y puedas entenderlo mejor. Bueno, la estrategia de hoy día es conocer diferentes características de los microorganismos por medio de un PPT, fomentando el autocuidado. Y ojo que hoy día sí que hay que autocuidarse, obvio. Bueno, los primeros microorganismos que nosotros vimos fueron las bacterias. Las bacterias son microorganismos que son células procariontes, es decir, no tienen núcleo definido, solamente tienen ribosomas, tienen una gran pared de peptidoglicano y son muy simples, pero muy infecciosas. Bueno, se pueden clasificar según su forma en cocáceas o cocos, porque son redondas, diplococos, cuando son dos, estreptococos, cuando hacen una estreptoconga, es decir, una tremenda fiesta de bacterias. Ese es el problema de las bacterias, que cuando se unen son muy poderosas. Tenemos estafilococos, tenemos espirilos, bacilos, lactobacillus, de los que te tomas tú en los chamitos, en los 1 al día, en los prebióticos. Ahí hay lactobacilos, de hecho son, entre comillas, buenos. Acuérdate que pueden haber bacterias beneficiosas y bacterias que son malas para nuestro organismo, pero muchas de las bacterias que nosotros tenemos dentro son beneficiosas y de hecho nos ayudan a estar bien. Esta es la clasificación de las bacterias. Las bacterias son muy resistentes. ¿Por qué son tan resistentes las bacterias? Bueno, fíjate bien. Aquí nosotros tenemos bacterias que se están reproduciendo. A ver si nuestro camarógrafo nos ayuda a hacer un zoom para que puedas ver este crecimiento exponencial que tienen las bacterias. De hecho, las bacterias se reproducen cada 20 minutos. O sea, si tienen comidita, si tienen calorcito, si tienen música romántica, lo más probable es que se comiencen a reproducir. Y cada 20 minutos de una salen 2 y luego de esas 2 salen 4 y así sucesivamente. No paran de reproducirse. Y de hecho, eso es el problema de las bacterias. ¿Y por qué son tan resistentes? Las bacterias son resistentes porque tienen la capacidad de transferir material genético. Y ahí yo te subí una imagen de una historia que es esa de ahí. Y esto es súper interesante. Y para eso voy a utilizar a mi súper amigo. Espérense un poquito. Él. Él es mi súper amigo. Vamos a jugar que él es una bacteria. Y aquí está su material genético. Ah, acuérdate que las bacterias tienen el material genético disperso en su citoplasma. Bueno, vamos a jugar que él tiene el material genético ahí, disperso en su citoplasma. Y el pobre se está muriendo, porque de hecho ahí en la historia yo te cuento que esa bacteria se está muriendo. Entonces yo que vengo a infectar con él, veo que mi amigo se está muriendo y yo le digo, oh, ¿por qué te estás muriendo? No. Entonces él me dice, no te preocupes, yo te dejaré mi arma, mi poder, y va a traspasarle todo el ADN a mí. Y él, pum, se va a morir y me va a pasar el ADN. ¿Y qué va a pasar? Yo voy a adquirir todo su material genético y por lo tanto voy a ser tan poderoso como él. Es decir, yo voy a poder tener la fuerza de él. Toda la genética de él va a estar en mí. Y por lo tanto yo me voy a convertir en una bacteria súper poderosa. Bueno, fíjate bien que las bacterias tienen esta posibilidad. Esta es una imagen de microscopía real en donde una bacteria le está pasando información a una y una a la otra. Es decir, si yo soy resistente a un antibiótico y tú no, yo te paso el material genético y las dos vamos a quedar resistentes, ¿entienden? Entonces es súper importante tener mucho cuidado con las bacterias. Entonces, súper importante es que ahora veamos cómo es que crecen. Y yo me acuerdo que yo les expliqué, dentro del PPT también,
las fases que tenía el crecimiento bacteriano. Aquí tenemos un gráfico en donde aquí vamos a tener la de abajo el tiempo en este gráfico y acá lo que es la cantidad de células, ¿ya? En la ordenada y en la abscisa. Por lo tanto, el tiempo está siempre independiente, acuérdate, es la variable independiente. Vamos a tener entonces la fase de adaptación. ¿Qué pasa cuando las bacterias están adaptándose? Pasa de que dicen, ¡wow! ¡Qué rico el ambiente aquí! Vamos a estar tranquilitas, vamos a adaptarnos a esto para poder crecer. Y empiezan a ver qué es lo que hay. ¡Ah! Tenemos comidita, tenemos calorcito, tenemos todo para poder reproducirnos, pero no estamos adaptando a este nuevo sistema. Cuando ya por fin se adaptaron las bacterias, comienzan a crecer exponencialmente, es decir, comienzan a reproducirse. ¿Por qué? Porque tienen calorcito, porque tienen música romántica y porque lo más probable es que quieran reproducirse. Y comienzan a infectar y comienzan a crecer su población. Hasta que llega un minuto que la comidita, es decir, de lo que ellas se alimentan o todo el medio que está, comienza a tener un límite, entonces comienza la fase estacionaria, estaciones, es decir, las mismas que nacen son las que mueren, por lo tanto la población se queda estática. Y posteriormente, luego ya cuando ya se empieza a acabar los requerimientos nutricionales, ellas comienzan a morir. Por lo tanto, tenemos estas fases, que se lo expliqué claramente y que también salen en tu libro, para que tú puedas entender esto. Ahora, vamos a ver esto que es súper interesante. Las bacterias se eliminan con antibióticos. Ojo, bacterias, antibióticos. Biótico de bacteria, anti, no bacteria. No sé si se entiende. Originalmente, este caballero de aquí fue el que descubrió el primer antibiótico y uno de los más importantes. Porque de hecho, gracias a ese antibiótico se salvaron muchas vidas. Fíjate bien que cómo él se dio cuenta. Primero que nada, lo encontró en un hongo que se llama Penicillium. Penicillium que lo encontró en un limón. Y ese limón empezó a pudrirse, empezó a salirle unos pelitos que tenían como un olor muy fuerte y él se dio cuenta que era un hongo, pero se dio cuenta que ahí, alrededor de ese hongo, no habían bacterias. El hongo Penicillium. Y de ahí nació lo que se llamaba la penicilina. Y ojo, que también descubrió que en nuestras lágrimas de los ojitos existe la lisocima, una enzima que no permite que las bacterias entren a nuestros ojitos. Ojo, ¿cómo lo hizo él? ¿Cómo se dan cuenta los científicos que una bacteria puede ser resistente a un antibiótico? Fíjate bien, mira, ponen una placa Petri. Esto se le llama placa Petri. Y resulta que lo que hacen es, primero, poner aparte un papelito inmerso en pura, por ejemplo, amoxicilina, un tremendo antibiótico. Lo ponen ahí y lo ponen ahí en la placa Petri. Posteriormente a eso, lo que hacen es sembrar, es decir, poner un poquitito de bacterias en este lugar. Luego lo meten dentro de la incubadora, es decir, le ponen calorcito, música romántica, ¿y qué pasa? Comienzan a reproducirse las bacterias, pero llega un minuto que cuando van a llegar cerca de donde está el papelito absolutamente lleno de antibióticos, de amoxicilina, no pasan para allá. ¿Y por qué no pasan? Porque saben que si pasan y mueren. Por lo tanto, ese antibiótico le hace mal a la bacteria. De esa manera los científicos pueden darse cuenta qué antibiótico le hace daño a qué bacteria. Y así pueden saber qué antibiótico puedo recetarle a un paciente. No es que siempre hagan lo mismo, pero la mayoría de las bacterias son un poco débiles ante los antibióticos. Hay algunas que no, y ahí hay que usar antibióticos más poderosos. Pero ojo, las bacterias pueden ser muy peligrosas si no las controlamos. Ok, eso es con las bacterias. Acuérdate que también aparte de esos microorganismos vimos los virus. Los virus son impresionantes, son increíbles. Tan increíbles que, por ejemplo, aquí yo te mostré formas. Uno de los virus más impresionantes, que por lo menos a mí me impresionó cuando estudié microbiología, fue este. Ese es el virus del ébola. Uno de los virus más grandes que existen. Mira el tamaño. De hecho, los virus son nanométricos. Nanométricos. O sea, impresionantemente pequeños. Pero increíblemente infecciosos. Más que las bacterias. Bueno, mira, fíjate. Aquí está el herpevirus. ¿Alguna vez te han salido herpes en la boquita? Unas ampollitas que salen ahí. Herpes. Es provocado por un virus. Por ejemplo, aquí está el VIH, es decir, el virus del SIDA. Aquí tenemos el rotavirus. A las bebés le da rotavirus a veces, mucho rotavirus. El adenovirus, la influenza. Ah, el otro día me vacuné contra la influenza. Ojo, importante, los virus son súper infecciosos. ¿Y para qué vamos a hablar del coronavirus? Otro virus más. Los virus son súper infecciosos. Y en realidad estas son todas sus formas. Hepatitis, parvovirus, papilomavirus, el dengue. Súper importante. Y miren las formas que tienen.
Ahora, los virus son estructuras que no se clasifican como células. Los virus son agentes infecciosos. Y esta imagen es genial. Bueno, aquí puedes ver una imagen tridimensional de un virus. Los virus no son células porque no tienen estructuras celulares. Son como moléculas biológicas, sí, biológicas, pero no son una célula. Porque en principio ellas no se reproducen solos. Ellos necesitan una célula, algo que infectar para poder reproducirse. Y son solamente una aglomeración de moléculas. Tenemos virus que mira esta imagen tridimensional, de afuera hacia adentro vamos a encontrar una envoltura membranosa. Y esa envoltura membranosa está compuesta por proteínas y algunos lípidos muy básicos que hace posible que ese virus incluso sea identificado y tenga receptores para poder entrar a las diferentes células. Luego de eso vamos a encontrar, nuestro camarógrafo podría volver atrás porque si no vamos a tener que, atrás por favor, ahí. Entonces, aquí vamos a tener, como les dije, la envoltura membranosa y luego vamos a encontrar la cápside y lo que es el material genético. Fíjate que la cápside está en rojo y de azul oscuro lo que es el material genético. De esa manera, aquí está el virus. Y de hecho, así funciona el coronavirus. Por eso que es tan importante. Ojo, una de las cosas que yo te expliqué en el PPT, que es muy importante lavarse las manos, porque los científicos hoy día descubrieron que lavándonos las manos nosotros destruimos la parte de afuera del coronavirus, es decir, destruimos lo que es la envoltura membranosa. Ustedes saben que a mí me encanta estudiar y que me encanta también meterme en todas esas revistas científicas, me encanta saber de la National Geographic, de la Nature, de muchas revistas, y yo estudio mucho ahí y te juro que han encontrado la forma de que el jabón destruye la envoltura, y cuando yo destruyo la envoltura del virus, el virus ya no tiene cómo meterse en la célula. Por eso que es tan importante y es la razón y es la explicación científica de por qué hay que lavarse las manos tantas veces. ¿Me entienden? Entonces, a lavarse las manitos. ¿Cómo funcionan los virus? Los virus funcionan de la siguiente manera. Los virus son capaces de replicar su material genético, sí. Ellos solos no se pueden reproducir, tienen que infectar una célula para poder replicar su material. ¿Y qué es lo que hacen? Como les dije, lo primero que hacen con su envoltura es reconocer el receptor de la célula y posteriormente tienen dos caminos. Uno de ellos es inyectar su material biológico, así, solamente inyectarlo y dejar todo afuera, o introducirse completamente dentro del sistema. Y luego ahí introducir su material genético al material genético de la célula. ¿Qué hace el virus posteriormente? Dice: ok, célula, una vez que está dentro del material genético de la célula, porque se mete adentro del ADN de la célula, de nuestra célula, dice: ok, célula, ahora te comando yo. Y todo lo que tú tienes, toda tu batería biológica, yo la voy a usar. Y la voy a usar, ¿sabes para qué? Para fabricar virus, porque a eso vine, a fabricar muchos virus, porque te estoy infectando y quiero seguir infectando. Entonces lo que hace es ocupar todo el material biológico de la célula y fabricar muchos virus chiquititos, muchos hijos virus, entre comillas, porque no son sus hijos, son réplicas. Y comienza a replicarse hasta que ¡pum!, revienta la célula, la fase lítica. Y revienta la célula para que esos virus salgan y cada uno de ellos vuelva a hacer lo mismo en otra célula. Son impresionantes, máquinas infecciosas. También te hablé de otro virus y de otro tipo de virus que fue clasificado. Este sí que es impresionante, es maravilloso, es el que más me gusta. Lo que se llaman los bacteriófagos. ¿Qué significa bacteriófagos? Fago significa comer. Bacterio significa bacteria. Es decir, yo podría decir, ¿come bacterias? No, le pusieron así porque infecta bacterias, no es que se las coma, sino que las infecta. ¿Y cómo lo hace? Mira, fíjate bien. Misión infiltración, es decir, se infiltra el ADN dentro. ¿Y cómo lo hace? Este bacteriófago se caracteriza por tener esta estructura: una cabeza, un cuello y una cola, y espículas. Parece una araña, pero no es una araña, porque es un virus nanométrico, acuérdate, muy pequeñito. Entonces, ¿qué hace? Mira, va, se asienta, es decir, se adhiere a la membrana de la bacteria, a la pared. Luego de eso se agacha e inyecta su material genético. Y luego de eso introduce el material genético. Esa es una fase lisogénica que está ahí. Y cuando el virus capta que el medio puede ser factible para poder salir de la célula, comienza a fabricar muchos virus pequeños. Y luego, ¡pum!, revienta la célula. Y cada una de esas virus va a hacer lo mismo con otra bacteria. Es impresionante. Por eso son tan complejos los virus. Por eso que cuesta tanto saber cómo funcionan.
¿Me entienden? Entonces, súper importante. Ojalá lo hayan entendido. Entonces, los virus son el segundo microorganismo que nosotros vimos. Pero también vimos los que son los protozoos. Mira los protozoos, estos son increíbles. Estas son imágenes reales. Mira el paramecio. Impresionante. Célula eucarionte. Célula eucarionte que se le puede ver un núcleo. Mira la membrana. Y está vivo ahí. Tenemos aquí otro, el trypanosoma, otro tipo de protozoo. Y aquí tenemos a la ameba. La ameba vive en agua descompuesta. Bueno, todo esto lo puedo encontrar en agua descompuesta, menos ese que lo puse ahí como para incentivarlos a mirarlo, porque en realidad es importante. Pero la ameba, si yo me la trago en agua descompuesta, me puede atacar el sistema nervioso y es súper grave la enfermedad. Entonces, es súper importante, no es tan fácil de entender. O sea, esto es como para que entiendan que todo puede pasar. Es decir, cuando nosotros tenemos algo en las manitos, y no nos lavamos las manos, no solamente vamos a tener el coronavirus, vamos a tener muchos otros microorganismos, ¿ya? Entonces, súper importante. También vimos los hongos. Los hongos son células, o sea, son organismos con células eucariontes unicelulares o pluricelulares. Ojo con eso, porque todos los anteriormente mencionados, excepto el virus, que no es una célula porque es un agente infeccioso, acuérdate de eso, la bacteria, el protozoo, son unicelulares. Pero este puede ser unicelular como puede ser pluricelular, porque hay hongos grandes, hay hongos que son muy grandes y otros que son muy pequeñitos. Fíjate bien, su nutrición es heterótrofa y la mayoría saprófita, es decir, se alimenta de material en descomposición. Y se nutren de materia orgánica de animales en descomposición y su reproducción puede ser sexual o asexual, o sea, por yemación, por esporulación. Aquí tenemos uno sacando muchas esporas y cada una de esas microscópicas esporas va a ser un hongo de nuevo. Y tenemos los otros que son un poco más grandes. Ojo con eso. Si yo quiero destruir a un hongo, tengo que tomar un medicamento que se llama antimicótico o un antimicótico en cremita, como por ejemplo el clotrimazol, que es muy usado para los hongos. Si yo quiero destruir una bacteria, ¿qué tenía que usar? El antibiótico. Si yo quiero destruir un virus, no. El virus, solamente existen muy pocos antivirales. Y los antivirus, en realidad los virus cumplen un ciclo y se van. Nosotros no tenemos mucho que hacer. De hecho, la única forma de poder evitar el virus es usando una vacuna. ¿Se entiende? Pero si yo tengo el virus, no existen antivirales. La verdad que el aciclovir es un antiviral que se sabe que puede aminorar parte de la fase infecciosa, pero no es tan efectivo. Así que eso les quería mencionar. Y esos son todos los microorganismos que hemos visto. Y ahora, chicos, vamos a hacer una tabla en donde yo quiero saber si ustedes aprendieron o no. Fíjate bien. Bacterias, aquí están los microorganismos, bacterias, hongos, protozoos y virus. Y aquí tenemos el tipo de célula, reproducción y tamaño. Vamos a ver, miren el tamaño de la bacteria, de 1 micra a 5 micras. El hongo, 5 a 10 micras. Protozoos, de 10 a 200 micras. Y los virus son nanométricos. Este es el más chiquitito de todos, muy pequeñitos. Vamos a ver, bacterias, ¿qué crees tú? ¿Procarionte o eucarionte? Procarionte, y es unicelular. Veamos los hongos. ¿Cómo son los hongos? Eucarionte unicelular. Pero acuérdate que también dije que podían ser pluricelular. Los protozoos, eucarionte unicelular. Y los virus, ¿qué son los virus? No es célula. Por lo tanto, no es célula. ¿Está claro? Reproducción. Las bacterias por bipartición. Acuérdate, de una salen dos. Igual a su mami bacteria. ¿Me entiendes? Igual, son fotocopias, igual. Y de las dos después salen 4 y así. Los hongos, por esporas o por yemación, puede pasar. Y protozoos, por bipartición. Aunque tú no lo creas, los protozoos también se reproducen por bipartición. Y el virus, célula huésped, claro, porque ellos no pueden reproducirse solos, necesitan una hospedadora, alguien para poder entrar e inyectar y reproducirse. Entonces, chicos, esta ha sido mi clase de resumen. Espero que les haya gustado. Espero que por favor me avisen si esta es la mejor forma para poder hacer clase, para que ustedes se sientan más acompañados. Si es que entienden mejor la materia, yo lo voy a hacer así. Pero necesito que ustedes me lo digan, ¿ya? Les mando un abrazo, ánimo, vamos que se puede, a lavarse las manitos y ya nos vamos a ver pronto. Ya vamos a tener clase juntos. Un beso y un abrazo.